Hoy vamos a compartir con ustedes lo que en su momento se denominó la masacre de Calangueyú. Allá por el año 1980, en esta nuestra región, fue un año gris, demasiadas lluvias que llevaron a una gran inundación que dejó huellas profundas. Ese año comenzó a llover allá copiosamente alrededor de mediados de abril, produciéndose como consecuencia de todo esto una gran inundación que no ocurriría, según aquel entonces, desde hace más de 40 años. Pero el 29 de abril, el río Quequén se volvieron bravas las aguas del mismo. Arrasaron con todo lo que se le cruzó, hasta su desembocadura al mar. Es más, todos sabemos que únicamente el puente colgante Hipólito Yrigoyen soportó la embestida de la gran masa líquida. Este fenómeno provocó muchos problemas, incluso hasta poner fin a un hecho policial que conmovió muy fuerte a la comunidad de aquel entonces, supuestamente, que incluso fue allá en todo lo que se denominó el sudoeste bonaerense la masacre, porque perdió la vida por una persona alienada, la muerte de 3 hermanos y el titular de la comisaría de Necochea, el comisario e inspector Omar Adolfo Rubo, y también el atacante. Ocurrió un 19 de mayo de 1980 que ese día José Marcelo Lambrich asesinó al comisario Rubo e hirió a 4 policías luego de haber asesinado a 3 hermanos de apellido Smith. Los fallecidos eran familiar del mismo Lambrich. El campo fue la propiedad de estos. La historia, que tiene ribetes paranormales narrados a grandes rasgos, 4 hermanos de apellido Smith llegaron a la ciudad serrana de Tandil, al campo donde ocurrió la tragedia, que tiempo después de ocurrido y sin saber nada fueron víctimas de actividades que no entendían y que los asustaron mucho. Por ejemplo, algunos de ellos indican que se les caían cosas en la casilla donde vivían, que escuchaban el galope de un caballo que no veían, que sentían la presencia de alguien que los observaba y otras tantas cosas más totalmente inexplicables para ellos. Indican que uno de ellos decidió esperar afuera en la noche para ver quién era el gracioso con una linterna y con un cuchillo. A la mañana siguiente, los 3 que se quedaron en la casilla lo encuentran tirado en el piso. Lo hicieron reaccionar e indican que asustado a los gritos se alejó caminando del campo sin decirles qué es lo que había sucedido. Esta historia, que fue contada por algunos de los familiares lejanos, si se quiere, pero también con algunos allegados de los 3 trabajadores que se quedaron en la casilla, que no salieron a acompañar a su colega. Los 3 sufrieron lamentablemente esta muerte violenta. El cuarto, muchos indican que nada contará y que aún vive y se cree que reside en Tandil. Según lo ha contado varios vecinos de aquel entonces, algunos que ocasionalmente fueron testigos cuando pasaban por la misma ruta. Horacio Ferini, que regresaba del regimiento de Tandil, recuerda que cumplía el servicio militar obligatorio y en la cucheta del camión que lo trasladaba rumbo a Juan N. Fernández, al pasar por el paraje Calameyú, cercano a dicha ciudad, notaron que un sujeto les disparaba, quizás no a ellos, pero que sí era una fuerte lluvia de balas. Alarmados por la novedad que mismo notaba, entendió y vio que ya estaban los efectivos policiales. Es que los mismos les habían llevado desde la comisaría de Necochea, habían llegado hasta el lugar con motivo de las inundaciones y las medidas que
había que adoptar de emergencia. El titular de aquella repartición se hallaba en una reunión que se desarrollaba en el Palacio Municipal. Había que salir de inmediato, pero el jefe policial sabía que el primer escollo estaría en Puente Blanco, a pocos kilómetros con el acceso a La Dulce, ya que ahí se estaba trabajando en la reparación de un puente de emergencia, aunque desconocían si ya estaba en condiciones de usarlo. Aseguran que un voluntario puso a disposición una avioneta y así llegaron a un campo cercano al lugar. Desde ese campo continuaron viaje con una camioneta Ford. Fueron 7 los policías que arribaron a este trágico escenario que sin saberlo estaba ya bañado de sangre. El comisario Rugo dio la orden, la última, la de dividirse en 2 grupos. Y así avanzaron los policías para enfrentar a alguien desconocido, que aparentaba estar bajo los efectos de un ataque demencial al que no le perturbaba y aprovecharía la puntería de la que siempre hizo gala en las prácticas de tiro. Desde un gallinero, aseguran los que estuvieron en el lugar, parapetado detrás de ese gallinero y contando con un verdadero arsenal, Lambrecht se había hecho fuerte. Su endemoniada puntería hacía imposible el avance de los 2 flancos de las fuerzas policiales. Desde esa precaria construcción y cubierto detrás de una pared de ladrillo de unos 60 centímetros de alto, disparaba sin cesar contra sus perseguidores. Igualmente, los efectivos policiales se fueron acercando al gallinero, solicitándole a los gritos que se rindiera. Cuando el comisario estaba, según la causa, 40 metros del enajenado, este accionó cobardemente el gatillo de su carabina, impactando directamente en el pecho del comisario Rugo, quien a su vez se pudo mantener en pie y alcanzó a resguardarse en un galpón, cayendo a la entrada del mismo, fruto de las gravísimas heridas que le ocasionó el disparo, y falleciendo sobre el pasto húmedo con las manos sobre la herida. La furia del homicidio no se calmó. Con la baja de quien comandaba la comisión policial, al contrario, se envalentonó y de inmediato la lluvia de balas se acrecentó sobre el resto de los policías que estaban y efectivos policiales. Fue entonces que los proyectiles alcanzaron a herir al oficial subinspector Héctor Hugo Lombardi. También una balacera llegó a las entrañas del sargento Hugo Peñalba y al suboficial principal Gregorio Manuel Peón. No obstante ellos, el cerco policial que fueron cerrando lentamente sobre el homicida, estos estaban realmente armados con armamentos pesados y tuvieron que disparar una y otra vez, hasta que un oficial, con una ráfaga de ametralladora, el oficial se llamaba Ricardo Inda, que fue quien logró vaciar varios cargadores y resistir así no solo la hondanada de tiros, sino también la resistencia del agresor, ya con su vida desequilibrada y dándole fin a esta verdadera catástrofe. Pero la sorpresa fue que Lambrecht, cuando ya había terminado batido, había asesinado al comisario Rugo e hiriendo a los 3 policías más, cuando todo indicaba que el terror había culminado con esa muerte. Al cabo de un rato se descubrió otra parte del macabro hecho que se había tejido en ese campo. En una vivienda ubicada a unos 100 metros del gallinero, que había servido de base a Lambrecht, apareció la otra cara de la tragedia. En el comedor estaba tendido y acostado Raúl Schmidt, primo del homicida. En la habitación contigua estaban los cuerpos de Luis y Hugo, hermanos de Raúl Schmidt, quienes, según la autopsia,
fueron las primeras víctimas del asesinado. Y Raúl, que había llegado para llevarles provisiones a sus hermanos, fue el último. Se dice que el mismo Lambrecht se había hecho ermitaño e ido a vivir solo a ese lugar sin que sus primos lo supieran. Y al llegar ellos, primero se escondió, pues le habían trastocado su rutina, desequilibrado él, y quizás durante varias noches los habría asustado, logrando que dos se fueran a la ciudad de Tandil, pero en su anejamiento, ya al no lograr que los otros también lo hicieran, quizás este fue el motivo y decidió ajusticiarlo, perdiendo la poca cordura que le quedaba. La muerte de varios efectivos, heridos de varios efectivos, la muerte del comisario y toda esta hondanada de balas han dejado también víctimas en aquel entonces. El comisario Rugo estaba casado con María Inés del Fabro, que revistaba también en la misma repartición policial, y con él sus 3 hijos varones. Las víctimas de esta masacre, que aún perdura en la mente de aquellos que recordaban que Lambrecht había sido un buen tirador, pero que siempre, es más, algunos siempre le decían el loco Lambrecht. La masacre de Calangueyú que tiñó la vida de todo el sudeste bonaerense. Secretos de Necochea. Suscríbete.